Bienvenido a Restar Enteros. Los objetivos de este video serán: para restar enteros usando mosaicos de álgebra, y también para restar enteros usando reglas básicas. Para cualquier número real que incluya los enteros a menos positivo b es igual a más negativo b, y a menos negativo b es igual a más positivo b. En general, esta regla establece que podemos convertir cada problema de resta en un problema de suma. Entonces podemos seguir las reglas para agregar enteros. Me gustaría comenzar echando un vistazo a por qué se nos permite para convertir problemas de resta en problemas de suma. ¿Por qué restar una b positiva es lo mismo que sumar una b negativa? ¿Y por qué restar una b negativa es lo mismo como agregar un positivo b? Entonces, comencemos analizando este problema. ¿Es 5 menos 2 realmente igual a 5 más un 2 negativo? Y para ilustrar esto voy a usar fichas de álgebra y aquí está la configuración. Un cuadrado azul es igual a 1 o $1, y un cuadrado rojo es igual a un negativo o $1 negativo. Así que juntos un positivo y un negativo 1 se combina para igualar 0 o $0. Entonces, si miro 5 menos 2, este es el modelo para 5 positivo o $5. Y, por supuesto, la resta es como quitar. Entonces, si quito 2 de estos dólares positivos, es muy fácil para ver que lo que queda es 3. 5 menos 2 es obviamente 3, pero en lugar de restar 2 positivo, ¿qué pasa si sumamos 2 negativos? Bueno, aquí está nuestro modelo para positivo 5. Aquí está nuestro modelo para negativo 2. Ahora sumar es como combinar, así que si combinamos todo esto juntos, sabemos que $1 positivo y $1 negativo, eso nos daría 0. Aquí hay otros $1 positivos y $1 negativos, y eso nos daría 0. De nuevo, lo que queda es que vemos aquí, tenemos $3 o positivo 3. 5 más negativo 2 también nos da el resultado de $3. Echemos un vistazo a otro. ¿Es negativo 3 menos negativo 5 igual a negativo 3 más 5? Entonces, restar un 5 negativo es lo mismo que sumar un 5 positivo. Vamos a ver. Ahora este ejemplo es un poco más complicado. Aquí está nuestro modelo para negativo 3. Bueno, si tengo 3 negativos, no puedo quitar 5 cuadrados rojos porque solo tengo 3 de ellos. Entonces, lo que tenemos que hacer es introducir algunos ceros. Esto es lo que quiero decir con eso. Esto sigue siendo un 3 negativo, pero aquí tenemos un cuadrado rojo y un cuadrado azul, que dijimos que era igual a 0. Entonces estos dos nos darían 0. Estos dos serían iguales a 0, así que esencialmente estos 4 cuadrados representan un 0. Ahora, la razón por la que queremos introducir estos es que ahora podemos quitar 5 cuadrados rojos, podemos quitar 1, 2, 3, 4, 5. Esto es como restar el 5 negativo, y lo que queda es nuestra respuesta, y tenemos positivo o 2. Negativo 3 menos negativo 5 es positivo o 2. Ahora restar 5 negativos es lo mismo que sumar 5. Aquí está nuestro modelo para negativo 3. Aquí está nuestro modelo para positivo 5. Si agregamos estos o los combinamos, sabemos que este par sería 0. Este par sería igual a 0 y este par sería igual a 0. Y como resultado, los cuadrados restantes, 2 cuadrados azules nos dan 2 positivos. Por lo tanto, se nos permite convertir cada problema de resta en un problema de suma. Echemos un vistazo a algunos ejemplos adicionales. Y cuando veamos estos ejemplos, volveré a la analogía del dinero. Entonces, nuestro primer paso será reescribir estos problemas de resta como problemas de suma, y luego simplemente seguir las reglas de sumar enteros. Entonces 5 menos un 7 positivo. Restar un 7 positivo es lo mismo que sumar un 7 negativo. Volviendo a nuestra analogía monetaria del video Adding Integers. Este positivo 5 representa $5 que tienes. Más $7 negativos o una pérdida de $7. Por lo que tenemos $5. Perdemos $7. Ahora bajamos $2. Negativo 2.
El siguiente problema de 12 menos 4 negativos sería igual a 12 en lugar de restar 4 negativos. Agregaremos lo contrario. Bueno, lo opuesto a negativo 4 es positivo 4. Por supuesto, esto sería igual a 16. Esperemos que tenga sentido. Si elimina una pérdida, sería como darle $4 o agregar $4. Negativo 5 menos 9 es lo mismo que negativo 5 en lugar de restar un positivo, vamos a agregar un negativo 9. Entonces tenemos una pérdida de $5 más otra pérdida de $9. Tendríamos una pérdida total de $14, por lo que nuestra suma sería negativa 14. Nuevamente, esto debería tener sentido si quito $9. Eso sería lo mismo que agregar una pérdida de $9. Y, por último, sabemos que restar una pérdida realmente sería lo mismo que darnos $4, por lo que menos 4 negativos se vuelven más 4 positivos. Tenemos una pérdida de $7. Ganamos $4. Todavía estamos abajo $3. Echemos un vistazo a un par de problemas más desafiantes. Una vez que los reescribimos como problemas de suma, solo seguimos las reglas para agregar enteros. Ahora puede preguntar, ¿siempre tengo que convertirlos en problemas de suma? Si hace suficiente con estos problemas, probablemente no los reescribirá como problemas de adición. Simplemente podría visualizarlos en su cabeza, pero sigamos adelante y continuemos nuestro trabajo. Negativo 85 menos un negativo 25, por lo que hemos bajado $85. Y si alguien quita una pérdida, eso sería lo mismo que sumar 25. Ahora, este será un poco más difícil de resolver. Tenemos una pérdida de 85 y luego ganamos 25. Tiene sentido que nuestra respuesta siga siendo negativa. Y las reglas para agregar enteros indican que si estamos agregando dos enteros con signos diferentes, tomamos el valor opuesto de ambos. Entonces tenemos 85 y 25, y restamos lo más pequeño de lo más grande, por supuesto que sería 60. De nuevo, ya determinamos que nuestra respuesta tenía que ser negativa, entonces tenemos 60 negativos. Este último problema es un excelente ejemplo de dónde puede que no nos beneficie reescribir esto como un problema adicional. Todos sabemos cómo realizar 121 menos 63. Sabemos que nuestra respuesta será 58. Por supuesto, no estaría mal mantenerlo consistente y reescribir esto como 121 restando $63 es lo mismo que agregar una pérdida de $63 o agregar un 63 negativo. Nuevamente, si seguimos las reglas para sumar enteros con signo, por supuesto, todavía obtendríamos 58. ¿De acuerdo? Espero que eso ayude a explicar o revisar cómo restar enteros. Gracias por mirar y que tengas un buen día.